Vale. Bueno, comenzamos esta exposición. Bueno, aquí somos el grupo 8 y hacemos el trabajo sobre mi vida en la sabana, en la asignatura habilidades socioemocionales en la educación infantil. Los miembros de este grupo se componen por Alejandro Moreno Marín, Lucía Galán Gutiérrez y Estefana María Ariga y yo, Lourdes Lancha. Bueno, en el índice hemos completado con un índice en el cual aquí presentamos la composición de una introducción en la que hablamos de la ansiedad y sus tipos y la secuencia de sesiones y la evaluación. A continuación nos basamos en definir qué es la ansiedad, la cual se trata de una emoción que todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida y se produce una reacción psicofisiológica que activa el sistema nervioso central. Esta emoción, por lo general, es normal y saludable, por lo que hay que tener en cuenta que nuestro objetivo no será eliminar esta emoción del niño, sino que aprenda a tolerar y gestionarla. Viendo esto también tenemos una sintomatología, es decir, los síntomas que conlleva, y los diferenciamos en dos tipos. Los serían no somatización, que sería nerviosismo, agitación, sensación de peligro o pánico, dificultad a la hora de concentrarnos, dificultad a la hora de dormir, o tener diversas preocupaciones y evitar situaciones que creen ese malestar o sensación de ansiedad. Y en aquella sintomatología que en la que exista cierta somatización, podríamos indicar el aumento del ritmo cardíaco, la respiración acelerada, la sudoración, los temblores, el cansancio o la debilidad general. Los tipos de trastornos que encontramos, según el DSM-5, es trastorno de ansiedad generalizada, el cual se caracteriza por una ansiedad excesiva en la que el individuo le es difícil controlar la preocupación. La ansiedad se asocia a tres de los siguientes síntomas, es decir, si tiene uno de estos tres síntomas, significa que puede estar padeciendo de este trastorno, que sería inquietud, fatiga, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular o problemas a la hora de conciliar el sueño. El trastorno de ansiedad de separación. Este trastorno se caracteriza por un miedo excesivo e inapropiado para el nivel del desarrollo del individuo debido a la separación del individuo de las personas por las que siente una relación de vínculo o apego. Esto puede provocar o puede ser relacionado con autismo, delirios, rechazo a salir a la calle o a exponerse a situaciones, digamos, entre comillas, de riesgo, sin alguien de confianza cerca y riesgo de padecer otro tipo de enfermedades. Luego estaría el trastorno de ansiedad social o la fobia social, en la cual es un miedo irracional a situaciones sociales en las que el individuo está expuesto. Entonces, el individuo siente cierto temor o miedo a mostrar emociones que considera negativas para así evitar estas situaciones de rechazo. Bueno, y por último tenemos los objetivos, los objetivos que se realizan en el programa podemos hablar de dos tipos, un objetivo general y un objetivo específico. Estos son: el objetivo general sería aprender a gestionar de una manera correcta y adecuada las emociones que provocan en el niño un sentimiento de ansiedad, como podemos ver en la pantalla, y los objetivos específicos serían conocer las situaciones que provocan ansiedad en el niño, conocer e identificar las diferentes emociones que puede padecer en estas situaciones, aprender de una manera correcta y adecuada el uso de la relajación, aprender a respirar de una manera relajada y sosegada, evitar estrés y ansiedad mediante el uso de la respiración, saber autocontrolarse y también adquirir cierta resiliencia hacia los problemas y realizar las diferentes actividades de manera respetuosa con sus compañeros. Bueno, en la secuencia de sesiones, es decir, la metodología, se componen de 12 sesiones, más unas sesiones complementarias que serían de reuniones con la familia, que serían 3, la tercera sesión y la 10ª. Tenemos una mascota que es Sicaru la jirafa, que ahora a continuación explicaré por qué. Bueno,
la metodología se va a llevar a cabo siempre iniciando a través de un cuento que le hemos titulado, es de elaboración propia, y le hemos titulado Mis días en la sabana. Entonces, nuestra mascota, que es una jirafa, vive sola en la sabana. Entonces, ella no ha conocido ni tiene cierto apego por nadie de su especie, ni siquiera por otro tipo de animales, ya que ella ha vivido de forma, digamos, autónoma. Entonces, bueno, se presenta una situación que es totalmente desconocida para ella y es que va a haber una asamblea de todos los animales de la sabana y a ella la eligen para que represente a los de su especie. Entonces, comienza a descubrir que tiene ciertos sentimientos, ciertas sensaciones y emociones de miedo, que algunas son somatizadas y otras no. Estas emociones se empiezan a producir cuando piensa en el problema a lo que se tiene que enfrentar y también cada vez que tiene que sobrellevar una situación de estrés. Entonces, según va pasando los días y ella se va acercando hacia esa asamblea, tiene que ir resolviendo todas esas situaciones. Para esto también la ayuda otro animal, un suricato, el cual es quien la guía para que pueda superar todos estos problemas. Y ahora doy paso a mi compañera. En la sesión 1 consta de tres actividades. La primera actividad es un bingo antiestrés, donde le proporcionamos al niño unas fichas con situaciones que se pueden encontrar a lo largo del día. Y también le damos 2 cartones y uno de los cartones lo deberá de completar con las situaciones que para él son relajantes y el otro cartón deberá de completarlo con las situaciones que le producen estrés. En la actividad 2 le decimos al niño que piense en una situación reciente que sea buena y a continuación le pedimos que nos cuente cómo se sentía en ese momento. Después le pedimos que piense en una situación que le haya producido estrés y nos cuente cómo se sentía y en qué pensaba. Y como actividad para casa, en un bote de cristal metemos unas cartas con distintas actividades como hablar con un amigo, hacer una receta de comida y el niño deberá de coger una al azar y a lo largo del día deberá llevar a cabo el reto que le ha propuesto la carta. En la segunda sesión vamos a trabajar las emociones. La primera actividad empezamos preguntando al niño cómo le fue con el reto de la carta y si lo consiguió hacer y cómo se sintió. En caso de que no lo haya conseguido, le pedimos que nos explique el porqué sin hacer que se sienta incómodo. En la segunda actividad le proporcionamos al niño imágenes de personas o dibujos expresando diferentes emociones: la alegría, tristeza, miedo, asco, amor o enfado, y deberán identificar la emoción y clasificar las imágenes. En la actividad 3, el bote de las emociones. En un tarro metemos unas tarjetas en las que están escritas diferentes emociones y el niño deberá de coger una tarjeta y representar la emoción mímicamente. Y esta actividad también la podemos realizar frente a un espejo para que el niño lo observe. La cuarta actividad, trabajaremos cada una de las emociones anteriores, aprovecharemos para hablar de cada emoción en concreto y le pediremos al niño que nos cuente la situación en la que se le haya producido dicha emoción, cómo se manifiesta físicamente en nuestro cuerpo al sentirla y cómo podemos hacer sentir esa emoción. En la actividad para casa, el niño tiene que escoger una carta al azar de bote de cristal de la sesión anterior y a lo largo del día deberá llevar a cabo el reto que le haya propuesto la carta. La sesión 3 es una reunión con los padres y en la sesión 4 aprendemos a relajarnos. En la primera actividad volvemos a hablar sobre cómo le fue con el reto de la carta que tuvo que hacer para casa y cómo se sintió al conseguir el reto. Y en caso de que no lo haya conseguido, pues también le pedimos que nos explique el porqué sin hacer que él se sienta incómodo. En la segunda actividad practicamos la técnica de la tortuga. Le decimos al niño que se imagine que es una tortuga y se colocará boca abajo y le diremos que el sol está a punto de esconderse y la tortuga tiene que dormir.
por lo que tendrá que encogerse de brazos y piernas poco a poco y muy despacio hasta formar una especie de caparazón. Después le decimos que ya es de día y que tiene que despertarse, y tendrá que ir sacando los brazos y las piernas muy despacio. En la actividad 3 practicaremos la relajación muscular progresiva de Jacobson. En primer lugar, le pedimos al niño que se siente en una posición cómoda y extienda las manos sobre las rodillas. A continuación, damos las siguientes indicaciones. Primero, deberá cerrar los puños de las manos muy fuerte hasta sentir tensión. Después, mantenerla durante 10 segundos y relajar suavemente. Hombros. Se encoge hasta las orejas, se mantiene la tensión durante 10 segundos y se va liberando poco a poco. Tercero, cuello. Se lleva el mentón del pecho y después se relaja. Cuarto, boca. Se abre la boca, se extiende la lengua y la relajamos. En quinto lugar, respiración. Inspiramos profundamente durante unos segundos y después expirar muy despacio. En sexto, espalda. Se inclina la espalda hacia adelante, se mantiene la posición y se recupera. Pies. Se estiran los dedos como si quisiéramos ponernos de puntilla y aguantamos y recuperamos la posición. Y como actividad para casa, le pedimos al niño que en casa les enseñe a sus padres la técnica de la tortuga que ha aprendido a lo largo de la sesión. Bueno, yo voy a continuar con la sección 5 y en la actividad 1 vamos a hacer lo que veníamos haciendo en las anteriores sesiones. Empezaremos preguntando al niño cómo le fue con el reto de la carta, si lo consiguió hacer y cómo se sintió. Y si no lo consiguió, qué es lo que le ha pasado y cómo se ha sentido. En la actividad 2, en esta actividad consistirá en el que el niño deberá tumbarse de manera horizontal en el suelo, manteniendo sus ojos cerrados. Mientras que el alumno lo realiza, nosotros los profesores vamos a ir poniendo sonidos diferentes, como por ejemplo puede ser ríos, cantar de pájaros, el aire, el viento, mientras se le va contando una historia. Aquí el alumno se verá relajado y sin ansiedad. Al finalizar esta actividad, se le hará una ronda de preguntas en el que podremos saber si la actividad que hemos realizado ha sido correcta o no, y lo que ha sentido él. Actividad 3, que lleva por nombre Haciendo burbujas. En esta actividad vamos a trabajar con un material que casi todos conocemos, que es el pompero, y que puede resultar muy útil a la hora de trabajar la ansiedad en los niños. Al principio de la actividad, la maestra le va a exponer 3 maneras diferentes de hacerla, y el niño deberá imitarla. Primero, tiene que saber el niño que si respira en el pompero muy fuerte, va a salir pocas pompas y se van a explotar. Pero si lo hacemos de un modo tranquilo y relajado, van a salir muchas más burbujas y se puede hacer burbujas mucho más grandes. Una vez que hemos explicado esto, vamos a hacer que el niño lo intente, pero le vamos a incitar también que lo haga de las 2 maneras, para que él aprenda a que si respira fuerte, las burbujas explotan, y que si respiran más lento y sosegado, las burbujas van a salir más, o sea, van a haber más cantidad de burbujas. Y en esta sesión, la actividad para casa, nosotros como profesores le vamos a pedir al niño que en casa, cada vez que sienta ansiedad por lo que sea, dibuja lo que realmente está sintiendo en ese momento. Y que con su madre, con su padre o con la ayuda de sus hermanos puedan hacer una breve historia de lo que ha sentido el niño en ese momento. Así podemos identificar un poquito más qué es lo que puede hacerle sentir al niño ansiedad en casa. Y ahora pasamos a la sesión 6. En la sesión 6, al principio vamos a hablar sobre lo que realmente el niño ha hecho con la actividad anterior de la sesión 5. Así podremos comprobar su dibujo. En la actividad 2, en esta actividad consistirá en enseñar al niño cómo respirar. Para realizar esta actividad se le presentará al niño distintos animales. Por ejemplo, un animal va a ser pequeño, que podría ser la rata o el ratón, y otro va a ser un animal grande, como puede ser el gorila. Y el niño deberá imitar cómo respiraría ese animal. Por ejemplo, un ratoncito, al ser chiquitito, va a respirar más bajito, más suave
que si lo puede hacer un gorila, que siempre va a ser un poco más fuerte que un ratón. Así podemos ver que el niño va a saber identificar los dos tipos de respiración, asociándolo con la respiración que pueden tener estos animales. En la actividad 3, que lleva por nombre Me muevo como un animal, para evitar, una de las maneras que podemos evitar la ansiedad es con el movimiento de los niños. Por lo que esta actividad nos centraremos en el movimiento. Será una actividad en la que los niños van a tener que imitar diferentes movimientos de diferentes animales. Aquí en esta actividad, por ejemplo, hemos elegido el salto de una rana, así que los niños, cuando le digamos que salten como una rana, deberá imitar el salto de una rana. O como, por ejemplo, el movimiento de la trompa de un elefante, o caminar como un perro, que lo tengan que hacer a 4 patas, restar como una serpiente, o andar imitando el vuelo de un pájaro. En esta sesión, la actividad para casa será una actividad en la que nosotros como maestros vamos a insistir a que el niño aprenda a relajarse de una manera lúdica, por lo que les indicaremos a los padres que le pongan música relajada con diferentes sonidos. Esto se deja libre elección de los padres, pero siempre se recomienda que sea una música relajada, como pueden ser sonidos de animales, de la naturaleza o de un río. Y que los padres les vayan contando una historia, para que luego, al finalizar esa actividad, le pregunten al niño si lo ha pasado bien o si no, o cómo se ha sentido. Pasamos a la sesión 7. En la sesión 7, en la actividad 1, vamos a preguntar al niño qué tal le fue la actividad que realizó con sus padres, y le intentaremos preguntar al niño qué es lo que ha sentido y más bien cómo han hecho la actividad. Si ha sido una historia de animales, si ha sido una historia de la naturaleza, que nos cuente un poquito también él. En la actividad 2 vamos a trabajar la atención, por lo cual su nombre será Trabajando la atención. En esta actividad vamos a trabajar la atención del niño. Se le presentará diferentes elementos, como puede ser un cuadrado, un triángulo o un círculo. Y el maestro le va a enseñar al niño series de 3, diferentes series de 3. Y el niño tendrá que realizar. Esto también lo podemos sustituir y hacerlo con un mural en el que haya representado, por ejemplo, diferentes animales, y que el maestro vaya tapando de vez en cuando uno diferente y que el niño se fije cuál había, porque claro, antes de que el maestro lo tape, nosotros le vamos a dejar un tiempo al alumno para que ellos lo puedan observar. Y cuando hemos hecho eso, le tapamos uno y ya nos tiene que decir qué animales. En la actividad 3 le lleva por nombre Buscamos el malestar. En esta actividad el maestro mostrará una emoción, lo va a tener que dramatizar. Por ejemplo, puede ser ira, alegría, amor, miedo o enfado. Los niños deberán reconocer la emoción y tendrán que detectar dónde se produce. En este caso vamos a poner los siguientes ejemplos. Por ejemplo, el maestro dice a los alumnos: me dio un golpe en la pierna y estoy llorando. Y los niños tienen que contarnos qué emoción está mostrando el maestro. Por ejemplo, aquí es la tristeza. Y también nos va a tener que señalar por qué estamos tristes, porque nos duele una pierna, por ejemplo. Y para que el maestro se cure, el niño deberá respirar flojito y suave para que el maestro pueda curarse. Así le estamos enseñando al niño a calmar la ansiedad. Y en esta sesión, la actividad para casa, se les va a recomendar a los padres que fomenten la lectura en familia, ya que puede resultar una experiencia bastante enriquecedora y placentera. Pasamos a la sesión 8. Actividad 1. En la actividad 1 le vamos a empezar a preguntar al niño cómo le fue en la actividad que fue mandada en casa en la sesión anterior. En la actividad 2, que se lleva por nombre Confío, en esta actividad se pretende fomentar la confianza por parte del alumno, tanto en sí mismo como en sus compañeros, creando así una cohesión de grupo. En esta actividad los niños vamos a elaborar unos pequeños grupos en los que los niños se sentarán en círculo y cada uno escribirá su nombre en un papel. Este papel se pasará al compañero que esté a su lado, según indicaciones del maestro, ya sea, por ejemplo, derecha, izquierda. El niño escribirá una cualidad o característica de esa persona. Por ejemplo, mi compañero de al lado es amable, o el de mi otro lado es cariñoso, etc. A continuación, doblará el papel.
de forma que no se va a ver. El papel se dobla y no se ve lo que ha escrito y lo volverá a pasar al compañero que tenga a su lado. Esto se repetirá hasta que el papel llegue a cada uno de los destinatarios de origen. Como finalización de la actividad, cada niño podrá comentar voluntariamente cómo se ha sentido durante la actividad y más tarde al leer los comentarios de sus compañeros. Primero le vamos a preguntar al niño cómo se ha sentido realizando la actividad y posteriormente, cuando lea ya los comentarios de sus compañeros, le vamos a preguntar qué siente realmente después de haber leído eso. Actividad para casa. En esta actividad para casa vamos a trabajar la confianza y el autoconcepto del niño. Para conseguir esto vamos a realizar una situación de diálogos en la que cada uno de los miembros de la familia expresen lo que más le gusta del otro y por qué. Pasamos a la sesión 9. En la actividad 1 vamos a empezar, como en las sesiones anteriores, preguntando al niño cómo le ha realizado la actividad anterior, qué diálogos se han marcado y qué tema, por así decirlo, más ha realizado y cómo se ha sentido él, que lo exprese. En la actividad 2 vamos a trabajar el término resiliencia, que en definitiva es un concepto en el que somos capaces de afrontar situaciones que son adversas, que nos podemos encontrar a lo largo del día y que debemos aprender a gestionar diferentes emociones, ya que es normal que en una situación de estrés suframos estrés, pero hay que saber llevarla. En esta actividad, a lo largo del día, tendrá una duración de un día. Eligiendo así determinados momentos del día, cada niño en un globo dibujará una carita en la cual se expresa la emoción o sentimiento que viven en ese momento. Por ejemplo, a las 9 llego al colegio, después del recreo y antes de comenzar una tarea o actividad. Cuando finalice la jornada, todas esas caritas estarán en los globos dibujados y se expondrán a toda la clase y cada niño explicará lo que ha sentido en cada momento. En la actividad para casa. En esta actividad se puede trabajar en casa de forma no puntual, sino ordinaria, en lo cual los padres van a fomentar la resiliencia de sus hijos, dando ciertas opciones y planteando problemas que los niños deberán resolver y gestionar sus emociones de una forma autónoma e independiente de sus padres. Sesión 10. En la sesión 10 va a ser una reunión con padres. Y ahora doy paso a Lucía. Vale, en la sesión 11 trabajaremos 3 actividades. La primera actividad se llama Hablamos, ya que volveremos a hacer lo mismo que las actividades anteriores. Le preguntaremos qué tal ha ido con el reto de la carta, si lo consiguió hacer, pues cómo se sintió, y en caso de que no lo haya conseguido, le pedimos que nos explique el por qué. Luego, en la segunda actividad se llama El bote de la calma, en la que los niños crearemos junto a los niños un bote de la calma con el cual reducirán su ansiedad. En primer lugar, lo presentaremos nosotros para que ellos lo conozcan, ya que si no lo han visto antes, pues no saben en qué consiste y cómo funciona. Y ellos, se lo ofreceremos antes del punto de no retorno y de tal manera que puedan relajarse. Además, será creada por el mismo niño con los elementos que más le llamen la atención y mientras lo usa, pues podemos poner un ambiente pues acogedor, con luz tenue, sonidos relajantes que ayuden al niño a relajarse. Luego la actividad número 3 se llama Contando hasta 5 y esta actividad se contará hasta 5 con los ojos cerrados, inhalando aire. Se aguantará el aire contando otra vez hasta 5 y se exhalará durante otros 5. Será de manera guiada y se hará de forma relajada encima de una colchoneta. Y la actividad para casa, en este caso, es que cuando los niños sientan ansiedad, los padres repetirán la actividad 2 y apuntarán en una tabla si han sido capaces de conseguirlo, si no, o hasta qué número han aguantado. Vale, en la sesión número 12, en la actividad 1 se llama Hablamos y es la misma que la anterior. Le preguntaremos a los niños cómo les fue con el reto de la carta, si lo consiguieron hacer, cómo se sintieron y si no lo consiguieron, pues que nos expliquen el motivo.
La actividad número 2 se llama el libro de las emociones, en la cual crearemos un libro con las diferentes emociones, que son tristeza, alegría, miedo, asco, amor o enfado. Estará dividido en diversos colores para identificar cada emoción y cada vez que el niño sienta una de estas deberá dibujar o pegar una imagen de esa emoción, perdón, de esa situación en cada emoción. Por ejemplo, si se ha enfadado con papá y eso le provoca tristeza, pues entonces tendrá que pegar o dibujar en la tristeza esa emoción, perdón, esa situación que ha experimentado. Luego, la actividad número 3 se llama Me estoy relajando y en ella la haremos por parejas. Primero, uno de los niños o niñas se tumbará y les pondremos sonidos relajantes de la naturaleza y entonces con diversos materiales y objetos, como podéis ver en esta tabla, cada miembro en la pareja, uno de ellos se lo pasará por el cuerpo al otro compañero y entonces al terminar pues cambiarán los roles y finalmente en una tabla deben apuntar qué material o qué objeto ha sido el que más les ha gustado y el que menos, con el que se han sentido más cómodos y menos cómodos. Vale, y con respecto a la evaluación, pues utilizaremos esta tabla en la que pondremos el nombre del alumno, unos indicadores de evaluación que son los objetivos que hemos mencionado anteriormente y luego con estos diferentes criterios, bajo, mejorable, aceptable y excelente. Entonces iremos marcando si lo ha conseguido o no. Y ya estaría.